Yo le voy a pedir también que así, creo que su Biblia ya se abre solita en Hechos 3. La mía sí, y creo que la de usted también. Le voy a pedir que abra su Biblia en Hechos capítulo 3. Tiene un par de semanas que no estamos allí en esos capítulos de nuestras Biblias. Entonces, ¿qué le parece si a modo de recordar lo que hemos hablado, leemos todo el capítulo 3? Todo el capítulo 3. Tiene 26 versículos, así que le invito a que si le es posible ponerse de pie para la lectura de la palabra de Dios, lo haga. Entiendo que también es una lectura larga y que algunos tal vez no la quieran tener así de pie, pero quien pueda hacerlo, póngase de pie por reverencia a lo que va a ser leído, que es la palabra de Dios. Todo el capítulo 3 de Hechos. Ya tiene su Biblia allí, ¿verdad? Y cierto día Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la de la oración. Y había un hombre, cojo desde su nacimiento, al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo llamado La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pedía limosna. Entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, le dijo: míranos. Y él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro dijo: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. Y haciéndolo de la mano derecha, lo levantó. Al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza. Y de un salto se puso en pie y andaba. Entró al templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y reconocieron que era el mismo que se sentaba a la puerta del templo La Hermosa a pedir limosna. Y se llenaron de asombro y admiración por lo que había sucedido. Y estando él asido de Pedro y de Juan, todo el pueblo lleno de asombro corrió al pórtico llamado de Salomón, donde ellos estaban. Al ver esto, Pedro dijo al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué nos miráis así, como si por nuestro propio poder o piedad le hubiéramos hecho andar? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que vosotros entregasteis y repudiasteis en presencia de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros repudiasteis al santo y justo, y pedisteis que se os concediera un asesino, y disteis muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús, lo que ha fortalecido a este hombre, a quien veis y conocéis, y la fe que viene por medio de él, le ha dado esta perfecta sanidad en presencia de todos vosotros. Y ahora, hermanos, yo sé que obrasteis por ignorancia, lo mismo que vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que su Cristo debería padecer. Por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Y Él envía a Jesús, el Cristo, designado de antemano para vosotros, a quien el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Moisés dijo: el Señor Dios os levantará un profeta como yo entre vuestros hermanos. A él prestaréis atención en todo cuanto os diga. Y sucederá que todo el que no preste atención a aquel profeta será totalmente destruido de entre el pueblo. Y asimismo todos los profetas que han hablado desde Samuel y sus sucesores en adelante también anunciaron estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres al decir a Abraham: y en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Para vosotros, en primer lugar, Dios, habiendo resucitado a su siervo, le ha enviado para que os bendiga, a fin de apartar a cada uno de vosotros de vuestras iniquidades. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por nuestro Salvador Jesús. Permite que esta escritura tuya sea pan y sea semilla. Semilla para el que siembra, pan para el que come. Ahora vamos a comer. Al salir, permítenos sembrar. Lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.
Tome su lugar, por favor. Le hice toda la lectura porque la otra opción era contarle la historia y refrescar así su memoria, pero nada como la palabra del Señor para que vayamos asentándonos y adentrándonos en lo que vamos a ver en esta mañana. Usted y yo leímos todo el capítulo 3 del libro de los Hechos y en él tiene esta curación de un cojo, o más bien un paralizado, un hombre paralítico, un hombre que no podía mover sus extremidades inferiores. Y usted se imaginará, ¿verdad? Como sabemos, es obvio, lo vemos en nuestros días, un músculo que no se usa se atrofia, pierde masa muscular. Cuando alguien se rompe un bracito, una pierna, entonces lo enyesan, pero al retirarle el yeso, la verdad es que es impresionante ver cómo la piel se ha lastimado, se ha lacerado por estar allí metida y sin que le dé la luz del sol, sin oxígeno, pero también ve que el músculo se ha reducido, la masa muscular ha bajado. Usted se imagina que este hombre tenía unas extremidades inferiores, o sea, unas piernas muy delgaditas. Y cuando Pedro lo asió de la mano y lo levantó, sus extremidades debieron haber sido fortalecidas. Qué gimnasio ni qué nada, qué día de pierna ni qué nada. Ese sí fue un día de pierna. Se fortalecieron sus piernas de inmediato. Y entonces pudo andar y caminar y brincar y alabar al Señor siguiendo a estos apóstoles y la gente que lo conocía muy bien, porque ya tenía algunos años, ¿verdad?, de esta forma. Ya usted y yo hemos leído que este hombre tenía su edad, ¿verdad? Ya era de edad. Y la gente que lo vio sabía quién era y lo vieron ahora fortalecido. Sorprendente, que se llenaron de asombro, dice la Escritura. Pero no solamente esto, Pedro, yo le he dicho, el evangelista es un oportunista. Ve por dónde mete el evangelio y se lanza. Y Pedro olió sangre en el agua y se lanzó como tiburón. Dijo, ahorita es cuando ve el evangelio. Y de hecho les predica el evangelio más de una vez. Les da varios repasaditas del evangelio. Les dice, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su siervo Jesús, a quien ustedes entregasteis y repudiasteis. Les dice allí en el versículo 13, repudiasteis al santo y justo, al autor de la vida, le dice en el versículo 14 y 15, respectivamente, al que Dios resucitó. O sea, ella completó los puntos esenciales del evangelio: la muerte, resurrección y exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Ahí ya los cumplió, ya lo dijo de una vez. Y eso que apenas es la sección donde él subrayó que Jesús tiene poder para sanar, que estando exaltado a la diestra de Dios, en su nombre hay poder para sanar. Es lo que está diciendo hasta aquí. Ahora, como buen evangelista, como oliendo, sintiendo la sangre en el agua, ahora va por todo. Ahora va por todo, porque en el versículo 17, o más bien debo decir, a partir del versículo 17 hay elementos cruciales también del evangelio. Vi un videíto y hace rato hice referencia a él, del pastor R.C. Sproul, donde él decía, porque ya está con el Señor, entonces decía, predicar el evangelio no es dar tu testimonio, ese es el previo, es lo que Dios ha hecho. Predicar el evangelio es lo que ya dijimos: Cristo Jesús murió, resucitó, está exaltado a la diestra del Padre. Ese es el evangelio. Pero aquí estos versículos contienen algunos otros elementos. Y en el mismo video el pastor Sproul dice, ¿quieres aprender lo que es el evangelio? Dice, estudia los sermones del libro de los Hechos. Y yo dije, pues en eso estamos. Entonces está bien que le pongamos mucha atención. En el versículo 19, Pedro dice, arrepentíos y convertíos. Palabras clave cuando se predica el evangelio. Note bien que Pedro no dijo, bueno, pues ya lo escuchaste, vete y medítalo, y ahí si tienes dudas me dices. No, como va ahorita. Sí tiene que haber un momento en que se arrincone el corazón de la persona a decirle, y si no crees, atente a las consecuencias, porque hoy es el día de salvación. Si usted lo deja ir así, hermano,
Pues es como ir al médico que le dé el diagnóstico y le diga, pero luego iniciamos el tratamiento. Vente unos 6 meses, a ver si sigues malito. Si sigues malito, pues ya, no, ¿cómo va? Pedro les dice eso ahorita. Ahora, no me estoy adelantando, solamente quiero decirle, estos versículos están cargados de enseñanza. En estos versículos se habla del pecado, se habla de la salvación, se habla de la segunda venida de Cristo, se habla de las profecías y por ende de bibliología, porque son profecías cumplidas. Se habla de los profetas. Mire, por favor, ponga atención en esto. En el versículo 18 aparece la palabra profetas. ¿Ya la vio? Por boca de todos los profetas. Luego también dice en el versículo 21, por boca de sus santos profetas. Ya lo vio, ¿verdad? Luego el versículo 23, preste atención a aquel profeta. En el 24, así mismo todos los profetas. Versículo 25, vosotros sois hijos de los profetas. Y hay una cuestión que era directa para los que estaban escuchando a Pedro, pero hay algo que se extiende a todos. Pedro estaba hablándoles de los profetas porque eran las escrituras que ellos conocían y respetaban. El Antiguo Testamento. Entonces les está demostrando con sus propios escritos que este Jesús es el Mesías. Pero otra cosa más, y que esta era para ellos y también para nosotros, les está demostrando la veracidad de la palabra de Dios, cosa que también aplica para usted y para mí. Nosotros no somos judíos, pero necesitamos estar bien firmes y seguros en la veracidad de la palabra de Dios. Y así empieza el versículo 16. Y ahora, hermanos, yo sé que obrasteis por ignorancia, lo mismo que vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas. Todavía en el versículo 16 hay un énfasis fuerte en el nombre de Jesús. Es por este nombre que se ha llevado a cabo esta perfecta sanidad, traduce la Biblia de las Américas, para decir esta plena sanidad. Lo que les decía, aquel paralítico o paralizado, sería un término todavía más específico. Aquel hombre paralizado fue fortalecido y no fue dejado a medias, no fue dejado, bueno, unas muletitas 3 meses y luego ya que agarres tu paso, ahora sí, un foot. Nada. ¿Quieres ir a jugar fútbol? Hoy puedes porque estás listo, estás enterito. En el nombre de Cristo se hizo esta perfecta sanidad. Y de una manera casi tierna, después de que les ha dicho cosas muy duras, ¿verdad? Ustedes repudiaron, ustedes entregaron al santo. Les habla con cierta ternura Pedro. Ahora, hermanos, yo sé que obrasteis por ignorancia. Primero les dice, hermanos, se cuenta como ellos. No les dice, ahora ustedes, bola de pecadores, asesinos que mataron a mi maestro. Era todo eso, ¿verdad? Pero se pone de su lado. Hay tantas lecciones de evangelismo aquí. Así se predica el evangelio. No viendo de arriba hacia abajo, pues tú que estás allí muerto. No, yo también. Yo fui rescatado. Dios puede rescatarte. Ahora, hermanos, yo sé que obrasteis por ignorancia, lo mismo que vuestros gobernantes. La pregunta aquí, hermanos, ¿se puede pecar por ignorancia? La respuesta resulta obvia, sí. ¿Suaviza eso el pecado? ¿O sigue siendo igual de grave? Sigue siendo igual de grave. Ahora, una cosita. No le vamos a adorar la píldora o a diluir al sermón de Pedro, pero sígame en este pensamiento. Pedro está diciendo, yo sé que ustedes pecaron por ignorancia. En el contexto, ¿a cuál pecado se refiere Pedro? Porque pecados pues cometían muchos como todos, pero ¿a cuál pecado? Al haber matado al Hijo de Dios. Si hay pecados, este debe de ser el pecado de pecados, ¿verdad? Sin embargo, Pedro dice, pecaron por ignorancia. Y con eso parece suavizar tantito las cosas. ¿En qué sentido? Bueno, permítame decirle,
que el Nuevo Testamento contiene algunos ejemplos del pecado por ignorancia. Por ejemplo, dice más adelante en Hechos capítulo 13, versículo 27, se lo tengo que demostrar porque estos versículos están llenos de riqueza para nuestro pensamiento, nuestro entender estos temas de entrada del pecado, al menos de entrada en esta mañana. Dice, pues los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes, sin reconocerle a él, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, cumplieron estas escrituras condenándole. Sin reconocerle a él. Es decir, pecaron con todavía falta de entendimiento. No le reconocieron. No reconocer en el sentido de no estar convencido. Y ahorita vamos a tener que definir eso mejor. En la cruz, en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículos 34 al 35, seguramente ya está pensando si es la cruz. Estamos hablando de pecar en ignorancia. ¿Se acuerda? Lucas capítulo 23, 34 y 35. Dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y echaron suertes, repartiéndose entre sí sus vestidos, y el pueblo estaba allí mirando, y aún los gobernantes se mofaban de él, diciendo, a otro salvó, que se salve a sí mismo, si este es el Cristo de Dios, su escogido. No saben. A pesar de lo que están diciendo, no saben, dijo el Señor, lo que hacen. ¿Se acuerda lo que dice Efesios 4, 17 al 19? Esto os digo pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Estoy en Efesios 4, 17 al 19, ya voy al 19 de hecho. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Los gentiles andan en ignorancia, dice Pablo. Pedro dice, todos ustedes andaban como los gentiles. Primero de Pedro 1:14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que teníais antes en vuestra ignorancia. Es más, el apóstol Pablo dice que él vivió en esa ignorancia. Y eso que era experto en la ley. Era fariseo de fariseos. En 1 Timoteo capítulo 1, versículos 12 y 13, Pablo habla de su propia ignorancia. Doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me fortaleció, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, aun habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, se me mostró misericordia por lo que hice por ignorancia en mi incredulidad. Pero si Pablo era perseguidor, era agresor y además sabía sobre quiénes iba, a todos los seguidores del camino, dice, ¿no? ¿Cómo es que alude ignorancia? ¿Cómo es que dice, lo que hice lo hice por ignorancia? ¿Cómo es que Pedro está hablando a judíos que 50 días antes habían matado al Señor Jesucristo? Y si no ellos con sus propias manos, porque fueron los romanos, pero sí muchos de los que estarían allí tal vez habían estado clamando, crucifícale. ¿Cómo es que dice por ignorancia? Bueno, es que una cosa es pecar deliberadamente, con conocimiento pleno de la exposición del Evangelio, y aún así decir, no quiero, eso son mentiras, eso no me interesa, no quiero, hazte para allá con tu Evangelio. Y otra cosa es no tener todas las cartas sobre la mesa y rechazar. ¿Me explico? Cuando ya se ha llegado a la conclusión, examinando todas las pruebas bíblicas de la persona y obra de Jesús, y aún así el corazón se cierra y dice no, y no, y no, no queda más que una terrible y horrenda expectación de juicio.
Es peligroso estar sentado en estas sillas, semana tras semana tras semana. Es peligroso porque estás expuesto al evangelio una y otra vez. Aquí venimos a pararnos detrás de este mueblecito con una encomienda y una sola: hablar de Cristo Jesús semana tras semana. El corazón cristiano levanta el himno que dice: habladme más de Cristo, quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús. Bueno, me está saliendo como rap, pero es un himno, ¿verdad? Quiero escuchar de Cristo, tengo hambre de Cristo. Pero el corazón que no quiere, es peligroso que esté aquí porque sigue siendo expuesto al mensaje del evangelio una y otra vez, y su condenación será mayor. Ay de ti, Corazim, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ustedes, ya se hubieran arrepentido. Por eso su castigo será peor. Fíjese, nosotros pensamos en Sodoma y en Gomorra como el epítome del pecado, y el Señor dijo: están peor Corazín y Betsaida, ciudades judías, porque ellos han tenido al Hijo de Dios caminando en sus calles, resonando su voz, y no quisieron escuchar. Es peor conocer de Cristo y rechazarlo que nunca haber escuchado nada de Él. El castigo va a ser peor para aquel que escuchó y rechazó. Por eso dice Pedro: ustedes lo hicieron en su ignorancia. Sí, estuvieron expuestos, pero no del todo. Faltó. Porque aquel que está expuesto y se rehúsa, no hay más. Así lo dice Hebreos capítulo 10, versículo 26. Porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados. Si ya se te predicó el evangelio, si ya se te explicó el evangelio, y aún así no, ya no hay otro medio de salvación. Es el pecado imperdonable porque rechazaste el único medio de salvación que hay. Cuando aquellos hombres en Mateo capítulo 12 le dijeron al Señor: tú echas fuera demonios por el poder de Belcebú, el Señor dijo: ay, pero si son ilógicos, ¿cómo Belcebú va a echar fuera demonios por...? Pues él mismo se está contradiciendo, es ilógica su acusación. Pero eso sí, ustedes llaman obra del diablo a la obra de Dios, están pecando contra el Espíritu de Dios. Porque están cerrando las puertas al testimonio del Espíritu de Dios acerca de mi persona y de mi obra. No hay más que hacer. No hay otro Salvador que traerte. Entonces es el pecado imperdonable. Porque le llamaste mentira a la obra del Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu está tocando a la puerta por medio de la explicación de la palabra, entonces no hay de más. Y aquí, en labios de un apóstol, el Espíritu no estaba tocando a la puerta, había traído la demoledora, pues estaba predicándoles pura palabra. Si ellos cerraban su corazón, no habría más que hacer. Cuando el corazón se cierra de manera definitiva ante las pruebas de la obra y persona de nuestro Señor Jesucristo, entonces no hay más que tener compasión y seguir rogando misericordia para esa persona. Porque si le llega el día del juicio ante el Señor, el día de su muerte también, no va a haber salida, no va a haber escapatoria. A veces pensamos que estas son meras ideas neotestamentarias, pero no lo son. Dice Hebreos 10, ahora el 27, sino cierta horrenda, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Y más adelante llama al Señor fuego consumidor. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? La sangre del pacto. Todo pacto se sellaba con sangre. Lo hemos visto los martes.
Este es el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Pero si la has tenido por inmunda, como este era un mentiroso, este era un charlatán, este era un maestrito judío por allí, entonces no hay nada más que hacer. Allí está el asunto. Pensamos que esto, como dije, son ideas neotestamentarias, pero también en el Antiguo Testamento está la seriedad de pecar con conocimiento. Números 15. Vaya por favor a Números. Alguna vez tuve una clase en la escuela que decía, esta no la repruebo, no porque me guste, sino porque no me gusta para no volverla a tomar. Yo también. Yo espero que no considere así el libro de Números porque es palabra inspirada, ¿verdad? No, lo leo y le pongo atención porque ahorita para acabar en el año y el otro año lo vuelvo a leer. No, échele ganas, es palabra inspirada. Y mire lo que dice, esta que es también la ley de Dios, Números 15, 27. También si una persona peca inadvertidamente, podríamos decir en ignorancia, ofrecerá una cabra de un año como ofrenda por el pecado, y el sacerdote hará expiación delante del Señor por la persona que ha cometido error, cuando peca inadvertidamente, haciendo expiación por él, y será perdonado. Para el que es nativo entre los hijos de Israel y para el extranjero que reside entre ellos, tendréis una sola ley para el que haga algo inadvertidamente. ¿Ya vio cuántas veces aparece inadvertidamente? El 30. Pero aquel que obre con desafío, ya sea nativo o extranjero, ese blasfema contra el Señor, y esa persona será cortada de entre su pueblo, porque ha menospreciado la palabra del Señor y ha quebrantado su mandamiento. Esa persona será enteramente cortada, su culpa caerá sobre ella. ¿Sabe a qué se refiere enteramente cortado? Muerto. Al que peca con desafío. Es decir, obstinadamente, a sabiendas de lo que está haciendo. Ahora, yo sé que ustedes y yo a lo mejor podríamos estar todavía pensando, sí, pastor, pero todo pecado se realiza con conocimiento o con algo de conocimiento que estoy haciendo el mal. Si no tengo al Espíritu de Dios, al menos tengo una conciencia que me dice que estoy haciendo mal. Sí, en ese sentido sí, pero estamos hablando en el Nuevo Testamento de hablar con conocimiento de quién es Cristo y aún así rechazar. Ahora, note cómo hay coincidencias. Ese blasfema contra el Señor, dice en Números 15:30. Cuando en Mateo 12 el Señor habló de la blasfemia contra el Espíritu Santo, usó ese mismo término. Y esa blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Porque ya hay conocimiento, porque ya hay un entendimiento, porque ya valoraste todas las opciones y llegaste a la conclusión que el Hijo de Dios no es quien decía ser. Entonces no hay nada más. Por eso es que no puede ser perdonado. Por eso es que condena para toda la eternidad, porque rechazaste al único medio de salvación que hay. Ahora regrésese a Hechos capítulo 3. Estos versículos están cargados, ¿ya vio? No sé, será que tengo mucha imaginación, pero yo digo, son versículos que están embarazaditos. O sea, de una palabra sale un montón. Pecado, sé que lo hicieron por ignorancia. Lo mismo que vuestros gobernantes. Lo mismo que vuestros gobernantes. Qué interesante, hermano. Porque este mismo apóstol, que predica aquí, más adelante, años más adelante, ya cansadito, ya entrado en años, él dijo, por causa del Señor, someteos a toda autoridad. ¿Cierto? Someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Eso dice 1 de Pedro capítulo 2, versículo 13. Pero acá les dice, ustedes y vuestros gobernantes, sus gobernantes. Que el Señor le habrá mostrado a Pedro más adelante que sí tenía que obedecer. Y aquí estaba de rebelde. No. Aquí dice sus gobernantes, vuestros gobernantes, refiriéndose a las autoridades religiosas.
Ahora Pedro sabe que eso ya no aplica para él. Que los fariseos y escribas de ellos, ¿qué quieren? ¿Que les haga caso? Tuve un maestro que ustedes me quitaron, que tampoco les hacía caso. Por eso les dice vuestros gobernantes. Él no se estaba refiriendo a las autoridades civiles, sino a las religiosas. Y en el versículo 18 dice, pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano. ¿Qué frase es esa? ¿Qué frase es esa? Al haber hablado de la culpa de los hombres, por ignorancia sí, pero de todas maneras dijimos, culpa. Dice, pero Dios cumplió así. Y ahí hay otro tema fascinante, la providencia divina, guiando todos los aconteceres. Bueno, si usted va a ir a cumplir su derecho y obligación civil al expresar su voto el día de hoy en las casillas, pues está bien, hágalo. Pero sepa que por sobre todo eso está gobernando el Señor, ¿verdad? Dios está cumpliendo sus propósitos y los va a cumplir siempre. Pero decía, pues aunque ustedes pecaron, aunque haya sido por ignorancia, Dios cumplió, llevó a cumplimiento, llevó a la plenitud lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas. Ahora, aquí es otra cosa que tenemos que analizar. ¿Por boca de todos? ¿Todos los profetas sin excepción hablaron del Señor Jesucristo? No. No todos profetizaron acerca del Mesías. Pero de una u otra manera todo va apuntando hacia el Mesías. Y por eso es que Pedro dice, pues todas las cosas que han hablado los profetas se van a cumplir. Y Pedro era un conocedor de profecías, ¿se ha fijado? Permítame llevarle a la primera carta de Pedro, capítulo 2, donde ya andábamos hace un momento, y le voy a ir diciendo las citas que hace Pedro. Primera de Pedro 2, versículo 22. El cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. Esa es una cita de Isaías 53, 9. Y a quien cuando le ultrajaba no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Ese es Isaías 53, 5. Por sus heridas fuisteis sanados. Pues vosotros andabais rescarriados como ovejas. Ese es Isaías 53, 6. Pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Va citando al profeta Isaías. Entonces Pedro afirma que Jesús es el cumplimiento de la Escritura. Hace muchos años hubo un hombre que se llamó Peter Stoner. Y esto lo cita Josh McDowell en su libro Más que un carpintero. Este hombre por allí del año 1958 calculó la probabilidad de que tan solo 8 profecías de Cristo fueran cumplidas en una sola persona. 8 profecías de Cristo. La probabilidad es tan baja que se tendría que representar así. 1 en 1 más 17 ceros. O sea, cuando hay un 50% de probabilidad se dice 1 de cada 2. Cuando hay un 33 de probabilidad hay 1 de cada 3. Cuando hay un 25 hay 1 de cada 4 y así sucesivamente. Que 8 profecías de Cristo se cumplieran en una sola persona es una probabilidad de 1 más 17 ceros. Déjame explicarlo de otra manera. Me encontré este ejemplo y se me hizo bueno. Supón que se inflan globos de tamaño normal hasta cubrir toda la superficie de la tierra, mar, montañas, todo. Como una gran nube de globos que tapa el sol. Te subes a un avión desde el cual disparas una flecha en cualquier punto de la tierra
y le das al único globo que tenía marcado una X en el primer intento. Esa probabilidad había de que 8 profecías se cumplieran en Cristo. Agárrese un avión y dele, y ahí cuando se le ocurra suéltele, y le pegó a la primera. Esa es la probabilidad que ocupa. Bueno, Pedro dice, todas las profecías se cumplieron en él. Todas. Todo lo que dijeron los profetas acerca de él, que su Cristo debía padecer. Que su Cristo. ¿Su Cristo de quién? ¿De los judíos? No. El sujeto en toda esta frase es Dios, pero Dios ha cumplido así lo que anunció por medio de todos sus profetas, que su Cristo, el Cristo de Dios. Ahora, ¿tiene importancia decir que es el Cristo de Dios? Sí, porque Cristo significa ungido. Este es el escogido de Dios. Y Pedro les estaba apuntando a una sola persona que habría una muy baja probabilidad de que fuera, pero sí era. ¿Por qué les apunto allí? Porque fuera de él no hay salvación. No hay otro. Acompáñame al capítulo 4, versículo 12. Este es el mismo Pedro, otra vez predicando, lleno del Espíritu Santo en el versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿Por qué Pedro sigue apuntando al mismo hombre que todas las escrituras convergen en él? Como si tuviéramos cada profecía y al centro pusiéramos el nombre de Jesús y sacáramos un hilo. Todos ellos coinciden en uno solo, es Cristo Jesús. Por eso es que les apunta allá, porque no hay otro nombre. Por eso los acorrala y les dice, pues al que ustedes mataron, ese es el que Dios escogió como su Cristo. Y esa frase como su Cristo, o siendo su Cristo, lo que nos habla, ¿se acuerdan? Esto aparece en Apocalipsis capítulo 12. Cuando habla de su Cristo, el séptimo ángel, capítulo 11, versículo 15, el séptimo ángel tocó la trompeta y se levantaron grandes voces en el cielo que decían, el reino del mundo ha venido a ser el reino del Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis 12, versículo 10 dice, y oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. De su Cristo. Solamente hay un hombre designado por Dios y ese es Cristo Jesús, no hay de otro. Todo lo que los profetas cumplieron y que Cristo debía padecer. Padecer. Increíble pensar que para estas alturas Pedro tendría unos meses habitado por el Espíritu Santo apenas. Porque tiene un arsenal homilético, unos recursos como predicador bárbaros. Se nota que es del Espíritu de Dios. Que no era Pedro, era el Señor a través de Pedro. Porque cada punto de su sermón llega a una conclusión y da paso al otro, llega a otra conclusión y da paso al otro. Y le sigue metiendo la daga del Espíritu de Dios, como decíamos hace rato, no la espadota, como Efesios 6 dice, la daga la sigue metiendo más y más. Porque les dice, por tanto, arrepentíos y convertíos. Usted sabe que esa frasecita, por tanto, indica conclusión. Pues por lo que les acabo de decir, arrepiéntanse y conviértanse. El Cristo había de padecer y padeció. Fue vendido por 30 piezas de plata. Zacarías 11 escribió
pesaron 30 piezas de plata. Mateo 26, y ellos le pesaron 30 piezas de plata para dárselas a Judas. Lo golpearon y escupieron. Di en mi espalda a los que me herían y mis mejillas a los que me arrancaban la barba, dice Isaías 56. Mateo 26, 67. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos. Le traspasaron las manos y los pies. El Salmo 22, 16 dice, horadaron mis manos y mis pies. Juan 20, 25 al 27 dice, Tomás, si no veo en sus manos la señal de los clavos, porque sí fue traspasado, le traspasarían el costado. Zacarías 12:10, mirarán a mí, a quien traspasaron. Juan 19 dice, versículo 34, uno de los soldados le traspasó el costado. Todas las profecías de sus padecimientos se cumplieron en él. Y la semana pasada que estudiábamos los varones el libro de Hombre de Verdad y veíamos algunos de los salmos, con referencia al Salmo 22, el predicador Charles Spurgeon decía, este es terreno santo, aquí uno se quita el calzado de los pies en el Salmo 22 porque están los sufrimientos de Cristo. Es que eran los sufrimientos para nosotros, porque además del sufrimiento físico estaba el abandono del Padre por 3 horas. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese abandono eterno que nos tocaba, Jesús lo sufrió en ese momento. ¿Me explico? Ese castigo que nosotros debimos vivir y experimentar eternamente, Él lo sufrió. Y la pregunta es, ¿cómo es que entonces en 3 horas Él sufrió lo que a nosotros nos tocaba una eternidad? Pues porque es el Hijo de Dios y puede apaciguar la ira de Dios en ese tiempo. Pero eso era lo que me tocaba a mí, lo que te tocaba a ti. Y habiendo hablado que su Cristo debía de padecer, entonces dice, por tanto, arrepentíos y convertíos. No hay de otra, tiene que hacerlo. Son mandatos. Interesante que en Hechos 17:30, allá hablando Pablo, dice, hoy manda a todos los hombres que se arrepientan. Allí sí está, ay, se me fue. La Reina Valera 60, allí sí, porque dice, hoy manda. La Reina Valera dice hoy manda. La Biblia de las Américas dice hoy proclama, hoy anuncia. El peso está en el demanda. Es una orden. Todos tienen que arrepentirse. Permítame. Si no ha ido a votar, va a llegar más tardecito. Porque no me quiero ir sin acabar al menos este. Porque Pedro, además, por la obra del Espíritu de Dios, habla de cosas tremendas aquí. La respuesta del pecador a la predicación del Evangelio debe ser arrepentimiento, fe, conversión. Tiene que haber un cambio en su forma de vivir y de pensar. Arrepentirse es cambiar lo que se cree, lo que se opina acerca de la verdad, acerca de Dios, acerca de Jesucristo y acerca del pecado. Hay un cambio donde aquello que me parecía atractivo y deleitoso, gozable, el pecado se convierte en aborrecible. Y aquello que me parecía indiferente, por lo menos, si no es que aburrido y hasta le era hostil, o sea, Dios y su Hijo Jesús, hoy se convierte en mi mayor tesoro, en mi perla de gran precio. Lo que más anhelo en esta vida. Eso es verdadero arrepentirse. Hay un cambio mental. Pero luego también el convertirse es un volverse. Es más, le voy a decir un dato interesante. Póngalo a prueba, chéquelo. Bueno, depende de su versión. Así que tenga gracia. La palabra convertirse aparece 11 veces en el libro de los Hechos. Y es donde más veces aparece. Deberíamos nosotros ponerle atención a cómo estos predicaban y decían conviértanse, conviértanse. Una cuestión sorprendente es que esta palabra también se ocupa en el Antiguo Testamento para decir volveos, vuélvanse. ¿No les suena a los profetas? ¿No hablaban así los profetas? Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el Dios nuestro, el cual será amplio el perdonar. Deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, vuélvase a Jehová. Los profetas hablaban diciendo vuélvanse, y Pedro les estaba hablando a judíos
con lenguaje de los profetas del Antiguo Testamento, estaba empleando las palabras de ellos. Arrepiéntanse y vuélvanse. Es que el arrepentimiento, la salvación, no está nada más en la abstención de algo, sino en la persecución de alguien. Esa es toda la diferencia en la vida de un creyente. No es solamente un ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer esto. No, voy a proseguir a alguien, voy a ir tras de alguien, voy a estar buscando a alguien, voy a buscar la comunión con Él. En Él está mi vida. Tomar oxígeno cada que me acerco a Dios en oración, en la lectura, con la iglesia, etcétera, etcétera. Esa es la gran diferencia. Las religiones dicen no hagas. Cristo dice yo ya hice. Consumado es. Las religiones dicen al hombre teme el castigo de tus ídolos. El Señor dice tenme un temor reverente y ámame. ¿Qué diferencia? Pedro estaba ahora ya predicando como profeta del Antiguo Testamento a gente que estaba bien entendida del Antiguo Testamento. Por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados. No se me resbale. Hay un acto de fe en Cristo Jesús inmerso aquí que ya habló. Por eso habló de la fe en su nombre anteriormente. Pero la fe va a venir acompañada de este volverte y de este cambio. No va a ser nada más así. Santiago lo explicó después. Muéstrame tu fe sin tus obras, yo te mostraré mi fe por mis obras. La fe produce cierto modo de vida. Y entonces en la siguiente parte del versículo 19, a fin de que vuestros pecados sean borrados, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Tome aire. Deje que entre el oxígeno fuerte, para que los siguientes minutos me ponga mucha atención. Porque cuando Pedro habla de los tiempos de refrigerio que vendrán de parte del Señor, puede tener su vista en por lo menos dos lugares. Vea lo que dice el versículo 20. Y Él envía a Jesús, y el 21 dice, a quien el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas. Muy probablemente Pedro lo que tiene en mente es esto: el gran regreso de la nación judía al Señor como nación. No unos cuantos, sino como nación. Lo cual antecede al regreso de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra. Va a decir, ¿y cómo sé? Bueno, si se pregunta eso es porque no estuve cuando expliqué Apocalipsis. Pero los que sí estuvieron se acuerdan que tiene que haber el regreso nacional de los judíos a Cristo. ¿Cuándo va a ser eso? En el tiempo de la tribulación. Pero es de lo que habla Pablo a los romanos. Y les dice que la rama tiene que ser reinjertada en el olivo. Ahorita está el tiempo donde la mayor parte de los que se convierten son gentiles, pero vendrá el tiempo en que la nación judía regresará a Cristo. Y eso no es una idea de Pablo, eso ya lo decía Isaías. En el capítulo 53, que la nación judía va a regresar y va a cantar al Señor al que ellos mismos traspasaron, al que ellos mismos hirieron. Así que muy probablemente Pedro tiene en mente, si se convierten, entonces es porque estamos en el último lapso, y si es el último lapso, Cristo va a venir. Pero hay otra cosa que Pedro puede tener en mente aquí. Dice, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Se refiere al Señor Dios Padre, puesto que en la siguiente frase dice, y Él envía a Jesús. O sea que el sujeto es Dios Padre, quien a su vez enviará a Jesús. Sin embargo, antes de enviar a Jesús, dice, tienen que venir tiempos de refrigerio. Y bueno, siendo las 12 y cacho, casi la 1 de la tarde, no voy a escuchar la palabra refrigerio y dice, amén, que vengan los tiempos de refrigerio. Pero no es ese refrigerio. Pedro lo que tenía en mente es
el tiempo en el que Dios bendiga a su nación judía nuevamente. Es decir, que venga esta era que estábamos precisamente hablando apenas el martes de ella, apenas los enuncié, si Dios nos da vida este martes que viene lo voy a tratar con más detalle. Las bendiciones que Dios prometió a su pueblo judío en el nuevo pacto. Bendiciones terrenales, que les hará el bien, que los animales salvajes serán eliminados de la tierra. ¿Por qué los animales salvajes? Pues no tuvieron serpientes venenosas como castigo del Señor. Los animales salvajes serán eliminados, ya no sabrá. Que disfrutarán de seguridad total en la tierra. No a cada rato tenían incursiones extranjeras en tiempo de los jueces. Bueno, ¿y qué le digo hoy? También que no recibirán ni amenazas ni insultos de otras naciones. Antes y hoy lo viven. Que las lluvias serán controladas perfectamente. No habrá diluvios. No habrá diluvios que acaben con la vida humana. Que la nación de Israel disfrutará de una explosión de población. Pues no por eso Faraón mandó matar a los niños, porque ya son muchos. Pero ahí tendrán muchos hijos. La nación vivirá en su tierra para siempre, pues no fue el exilio. Asirios y babilonios se los llevaron. Dios prometió que todo eso lo va a revertir y les va a dar mucho más. Son los tiempos de refrigerio en la mente de Pedro. Para que vengan tiempos de refrigerio. Cuando el Señor bendiga a la nación. Pero yo le dije, tal vez Pedro podría tener otra cosa en mente. Que estos tiempos de refrigerio también se refieran a la vida cristiana. Y que no solamente viera hacia el futuro que antecede al regreso de Cristo, sino que se refiera al tiempo en que vives en esta tierra, pero ahora reconciliado con Dios. Solamente así vas a tener otra vida. Es probable, por su contexto, porque está predique y predique el Evangelio. Y entonces les dice, arrepiéntanse y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Bien pudo haber dicho vengan del Señor y entenderíamos casi lo mismo, pero añadió de la presencia del propio Dios y del disfrute de su presencia. ¿Qué nos llevamos, hermanos? ¿Qué hacemos con estos versículos? Bueno, primero recuerde, si ya ha sido expuesto al mensaje del Evangelio, hay que creer. Si ya ha creído en el mensaje del Evangelio, hay que proclamar. Y también hay que disfrutar el tiempo de refrigerio con nuestros pecados borrados y en comunión con Dios. El Señor enviará a Jesús. Fíjese esa frase, a quien el cielo debe recibir. Yo le dije que están como embarazaditos estos. El cielo debe recibir y mantener, guardar, esconder, hasta que sea el tiempo. Han pasado como 2000 años desde que Pedro predicó este sermón. Así que ya está más cerca el día que el cielo dé salida al Hijo de Dios. Qué esperanza, ¿no? Qué esperanza. Ojalá sea hoy. Ojalá sea hoy. Vamos a orar. Señor, bendice tu palabra. Añade bendición. Haz lo que hacen. Haz el propósito para el que le enviaste. No nos cansaremos jamás de hablar de nuestro Salvador Cristo Jesús y le seguimos viendo desde tantos ángulos. Estos hombres que predicaron, en particular en este capítulo y en el anterior y en el que sigue, tu siervo Pedro, Señor, cómo se nota que estaba lleno de tu Santo Espíritu. Tanto que estas palabras quedaron dentro de la palabra inspirada. Por eso nos cuesta tanto, Señor, al menos a mí, entender y explicar.
ayúdanos a proclamar a este Cristo. Ahora es cuando el mensaje deja de ser alimento y ahora se convierte en semilla. Y seamos fieles en esparcir esa semilla, Señor. Amén.